La primera vez que vi mi cepillo de dientes acostado en el lavabo, con las cerdas hacia la pared, entendí que algo estaba entrando a mi casa sin hacer ruido. No fue miedo al principio, fue una certeza seca, automática. Yo dejaba las cosas de una forma y estaban de otra, vivía solo. No recibía visitas. No había explicación que me sirviera más que alguien entrando. Esto pasó hace poco, por eso lo tengo tan fresco, y porque desde entonces mi rutina se volvió una lista de comprobaciones. Cerradura, ventana, cadena, luces, llaves. Todo lo hacía igual, casi con ritual. El primer cambio fue eso del cepillo. Yo siempre lo dejaba de pie en un vaso. Al día siguiente estaba acostado. Pensé que se cayó, que lo puse mal medio dormido, lo levanté y ya. A las horas, cuando fui a lavarme las manos, el vaso estaba girado. Tenía una etiqueta pequeña por un lado y yo la dejaba viendo al frente. Esa vez estaba hacia el rincón. Empecé a fijarme en cosas tontas. La esponja de la cocina, la orientación de la tapa del azúcar, el cable del cargador en el suelo. Cosas que normalmente uno ni registra. Y ahí fue donde se volvió imposible no verlo. Cada día había un detalle. Yo decía, está bien, debo estar distraído. Entonces hice lo lógico. Marqué, agarré un pedacito de cinta transparente y lo puse en la rendija de la puerta, entre el marco y la hoja. Si alguien abría, se iba a romper. También puse un hilo fino, casi invisible, pegado con un punto de cinta al borde inferior. Me sentí ridículo, pero me dio calma. A la mañana siguiente la cinta estaba intacta, el hilo también. Y sin embargo el control remoto estaba en la mesa del comedor, con las pilas al lado como si alguien lo hubiera abierto. Yo no lo abrí. Ni siquiera lo uso casi. Me quedé parado viendo eso un rato largo, intentando recordar. Lo único que sentí fue enojo, porque la trampa decía que no entró nadie, pero mis ojos decían lo contrario. Ese mismo día noté otra cosa. Un vaso de vidrio que guardo en la alacena tenía una pequeña línea. Una marca que yo ubicaba cerca del borde. Esa tarde la marca estaba más abajo, como si fuera otro vaso. Tomé el vidrio, lo giré, lo acerqué a la luz. Era el mismo, pero no era. Eso suena absurdo escrito, pero en ese momento fue como si me hubieran movido el piso un centímetro. No pensé en fantasmas ni nada, no soy de eso. Lo que pensé fue simple. Alguien tiene copia de mis llaves, entra cuando no estoy, no roba, solo toca cosas. Y eso para mí era peor que un robo. Era una forma de estar presente. Me fui por la explicación que me daba más control. El vecino. El departamento a un lado llevaba semanas con ruidos raros, golpes cortos de madrugada, como de muebles arrastrándose. Yo lo había oído, pero siempre lo atribuía a mudanza o a alguien torpe. Ese día bajé y le dije al encargado que escuchaba movimientos y que algo raro estaba pasando. Me miró con cara de cansancio y dijo que en ese departamento casi no vivía nadie, que era de un señor que venía cada tanto. Eso me tranquilizó en el peor sentido. Si casi no vivía nadie, entonces era más fácil que entrara sin que lo notaran. Esa noche hice algo que hoy me da vergüenza admitir, pero lo hice. Puse harina, una capa fina frente a la puerta, apenas un velo, y dejé una moneda apoyada en el marco superior, de esas que se caen si la puerta vibra. También tomé fotos con el celular, el escritorio, la mesa, el sofá, el baño. Fotos como inventario. Dormí mal. Me desperté 2 veces con la impresión de que alguien estaba en la sala, no una sombra, más bien una presencia por el sonido que no estaba. Abrí los ojos y vi el techo. No había nada. Volví a dormir. Por la mañana, la harina estaba igual. La moneda seguía arriba. Y en el baño, el toallero estaba torcido hacia la izquierda. Yo lo dejaba derecho porque me molestan las cosas chuecas. Lo enderecé y me quedé mirando el tornillo. Tenía una muesca nueva, como si lo hubiera manipulado con una moneda o un cuchillo. Ahí fue cuando se me ocurrió lo de la cámara. No tengo cámaras en casa, así que improvisé. Puse la laptop en el estante, apuntando a la puerta, con una aplicación que graba por movimiento. La dejé conectada, cerré todo y me fui a trabajar. Trabajo de noche, en un edificio chico, más bien vacío. Mi papel es vigilar, registrar entradas, hacer rondas. Soy básicamente un observador. Y esa semana empecé a observar con un hambre enferma. El edificio era un mapa de cosas quietas. Y aún ahí, empecé a ver cambios. Un cenicero que no se usaba estaba un poco más hacia la orilla. Un cuadro en el pasillo parecía más alto. Yo sabía que eso podía ser mi cabeza, porque cuando uno empieza a buscar, encuentra, pero igual lo anoté. Igual lo medí con la vista como si eso sirviera. Volví a casa y revisé la grabación. Había horas sin nada, luego cortes, luego imagen negra unos segundos, luego otra vez normal. No se veía a nadie entrar, pero había momentos en que la cámara se quedaba como congelada, como si alguien pasara muy cerca y la aplicación se confundiera. Me convencí de que eso era alguien bloqueándola. Me convencí de que era el vecino o el encargado, porque alguien con acceso debía ser. Abrí las fotos del inventario, y ahí el golpe fue peor. En una foto del escritorio, el lapicero estaba a la derecha del monitor. En mi escritorio, en ese momento, estaba a la izquierda. Podía ser que yo lo moviera al llegar, pero entonces vi la foto siguiente tomada segundos después. El lapicero seguía a la derecha. O sea, en esa secuencia yo no lo moví. Pero en mi realidad actual sí estaba del otro lado. Yo no me detuve a pensar lo obvio. No pensé, quizá tomaste malas fotos, quizá las comparas mal. No, mi cabeza fue directo a lo que ya quería. Alguien movió cosas después.
Esa noche casi no comí. Me quedé sentado en la sala, con las luces apagadas, viendo la puerta. Tenía el teléfono en la mano, listo para grabar, y escuché pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta. No fueron fuertes, fueron como de alguien que se apoya. Se oyó algo leve, como metal con metal. Yo me paré sin prender la luz. Me acerqué y pegué el ojo a la mirilla. 5 y el pasillo vacío. Lo que sí vi, y eso es lo que todavía me molesta, fue una sombra que no debía estar, como si alguien estuviera pegado a la pared justo a un lado de mi puerta, fuera del ángulo. No vi a la persona. 5 y el borde de la sombra. Un recorte oscuro sobre la pintura. Abrí de golpe. No había nadie. El pasillo estaba vacío, silencioso, con el foco del techo parpadeando un poco como siempre. Me quedé ahí, sosteniendo la puerta, esperando que alguien saliera de una escalera, de un rincón, de donde fuera. Nadie. Cerré y puse el seguro. Me temblaban las manos, pero no era pánico, era rabia. Yo estaba seguro de lo que había escuchado. Y esa seguridad se me clavó como una idea fija. Al día siguiente bajé a hablar otra vez con el encargado. Le dije que había escuchado a alguien manipular mi cerradura. Me respondió lo mismo, que no había reportes, que quizá era el viento en el pasillo. Me ofreció cambiar el cilindro si yo pagaba. Le dije que sí, lo pagué. Ese mismo día compré un detector de monóxido de carbono, porque alguien en internet mencionaba eso, y me pareció una pérdida de tiempo, pero lo hice para tacharlo. Lo puse en la sala, cerca del pasillo. Me acosté con la idea de que ahora sí tenía todo cerrado. A medianoche sonó el detector, un pitido corto, como aviso de batería baja. Me levanté y lo revisé. La pantalla marcaba normal. Me molesté. Pensé que venía defectuoso. Fui a la cocina. Busqué una batería nueva en un cajón, y ahí me quedé helado porque el cajón estaba abierto unos 2 dedos. Yo recordaba haberlo cerrado. Lo empujé y cerró suave. Abrí los demás cajones, como si fuera a encontrar a alguien escondido. Nada. Volví al detector y vi algo peor que el pitido. La tapa de la batería estaba abierta, como si ya lo hubieran intentado quitar. Los 2 tornillitos tenían marca fresca, rayones pequeños. Y la batería que yo había puesto esa atrás estaba al revés, invertida. Eso no pasa solo, eso no lo hace un golpe. Eso lo hace una mano. Ahí perdí el último resto de calma. Tomé el detector, lo guardé en una bolsa, y me fui al baño a echarme agua en la cara. Cuando volví, la bolsa estaba en el sofá, pero yo la había dejado en la mesa. No tengo un vacío en la memoria de eso. Tengo la imagen clara de haberlo dejado en la mesa. Y aún así estaba en el sofá, como si alguien hubiera tenido tiempo de burlarse. Esa noche no dormí. Me quedé caminando por el departamento, abriendo y cerrando cosas, revisando tornillos, mirando el techo, la rejilla de ventilación, la ventana del baño. En algún momento me senté en el suelo de la sala, apoyado contra la pared, y me quedé mirando la puerta sin parpadear. Al amanecer revisé la cerradura nueva. Tenía una marca mínima, una raspadura en el borde, como si una llave hubiera entrado y salido mal. No era grande. Era suficiente para que mi cabeza lo tomara como firma. Fui a trabajar sin haber dormido. Hice mis rondas. Y en la oficina, en un archivero que yo nunca tocaba, encontré un folder fuera de lugar. Lo abrí sin pensar y vi una hoja con mi número de departamento escrito en lápiz. Sin más. No había logo, no había sello. Solo el número grande como notación rápida. En ese momento mi certeza se cerró sobre sí misma. Ya no era una sospecha. Era un sistema. Todo encajaba porque yo lo estaba forzando a encajar. No lo vi así en el instante. Yo lo vi como prueba final. Volví a casa temprano, subí las escaleras, sin hacer ruido, como si fuera a sorprender a alguien. Y al llegar, antes de tocar la puerta, vi algo que me dejó sin aire. Mi tapete, el que está afuera, tenía un borde doblado hacia arriba. Yo siempre lo aliso con el pie al salir. Debajo del borde había un pedazo de cinta transparente pegada al piso, como si alguien hubiera intentado fijarlo y se arrepintió. Me agaché y jalé la cinta. Estaba fresca. Olía un poco a pegamento nuevo. Abrí la puerta, todo estaba en su lugar. Demasiado en su lugar. La sala se veía como una foto vieja, ordenada, quieta, sin señales de la noche anterior. El detector ya no estaba en el sofá, ni en la mesa, ni en la cocina. Busqué por todos lados. Lo encontré en el cajón de los trapos, al fondo tapado por una bolsa. Yo no lo puse ahí. Y lo más simple, lo más mínimo, fue lo que me terminó de romper la lógica. En el espejo del baño, arriba a la derecha, había una huella de dedo en el vidrio, una huella clara, como de alguien que tocó con la yema para limpiarse algo. Yo me lavé la cara muchas veces ahí. No dejo huellas porque el espejo me desespera sucio. Esa huella era nueva, la limpié con la toalla, por reflejo. Y en el instante en que la borré me di cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba destruyendo mi única evidencia, como alguien que prefiere la calma a la verdad. Me senté en la cama y revisé mi teléfono. Tenía una foto que yo no recordaba haber tomado. Era mi puerta desde dentro, muy cerca, enfocando la cerradura. La foto estaba borrosa, como si mi mano hubiera temblado, y en el reflejo metálico de la cerradura apenas se veía un ojo. No se veía un rostro, no se veía una persona detrás. Solo el fragmento de un ojo muy cerca, como si yo me hubiera acercado demasiado. Yo me quedé mirando esa foto y lo interpreté de una sola manera. Me estaban vigilando
y me habían obligado a acercarme, a registrar, a probar, a obsesionarme. Esa fue mi explicación final, la que me dejaba con una línea recta para seguir. Alguien entra, cambia cosas, me empuja a dudar, y se mete incluso en mis intentos de protegerme. Esa misma tarde empaqué lo básico, dejé las llaves con el encargado, y me fui sin decir a dónde, con la sensación de que incluso decidir eso ya estaba previsto por alguien más. Si esta historia te dejó pensando, puedes compartir tu punto de vista en los comentarios. Suscribirte y activar la campanita es una buena forma de no perderte lo que viene. Y en la descripción puedes encontrar otros canales de nuestra familia con temáticas distintas.